¿Me escuchan bien, verdad? Sí, señor. Bueno, eso quizás yo lo he preguntado antes de la oración, pero supongo que sí. Ok, vamos a comenzar leyendo el Salmo y estamos en el Salmo número 20 y dice de la siguiente manera. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ok, para comenzar, como introducción, es necesario, este salmo, al principio cuando lo leí me parecía un poco complicado de entender, ¿no? Pero leyendo algunos comentarios me dieron mucha luz respecto al sentido de este salmo, ¿no? Y resulta que los salmos 20 y 21 forman una unidad complementaria, son parte de los salmos reales, los cuales hacen referencia a la línea real de David, que apunta al reinado de Cristo. Y estos dos salmos representan las oraciones que elevaba el pueblo de Israel, siendo dirigidos por el rey en las santas convocaciones a la batalla. El Salmo 20 es la oración antes de la batalla y el 21 es la oración posterior a la batalla, posterior a ella. Así entonces el Salmo 20 es una oración de petición por victoria en la batalla y expresión de confianza en Dios, mientras que el Salmo 21 es un agradecimiento por la victoria concedida. Aquí la palabra salvación, o uno de sus derivados, salvación, es utilizada 4 veces en este salmo en los versículos 5, 6 y 9. No se refiere aquí a la salvación de la condenación eterna, a la vida eterna, aunque por supuesto podemos encontrar alguna aplicación para ello, ¿no? Sino una salvación temporal y frecuente de los enemigos terrenales, ¿no? A ser salvados en la batalla. Los primeros 5 versículos son una petición por salvación, una oración a Dios como petición para que les conceda a ellos la victoria en la batalla, ¿no? Entonces el Salmo comienza con una petición a Dios en forma de una bendición al pueblo, ¿no? Como lo podemos ver también en la bendición sacerdotal que encontramos en número 6 del 22 al 26, ¿no? Jehová te bendiga y te guarda y todo. En el versículo 1, este versículo nos da el contexto de la oración, ¿no? La expresión el día no indica pues un día en particular, sino el momento en que se presenta una circunstancia, en este caso aquí el conflicto, ¿no? Y se refiere pues a toda ocasión cuando el pueblo deba enfrentarse a sus enemigos en batalla. Así como en este salmo pues era costumbre del pueblo de Israel suplicar a Dios que les concediera la victoria en la batalla, y Dios así lo hacía cuando ellos se mantenían fieles a Él. Pero cuando se iban tras otros dioses, Jehová no oía su ruego y los entregaba en manos de sus enemigos. Por lo que la oración del rey aquí es muy pertinente. Él desea que Dios oiga el ruego del pueblo en el día del conflicto y que acuda a defenderlos. En los versículos 2 y 3, el salmista ancla la salvación de Jehová en 2 elementos
que son un lugar y una condición. En primer lugar, el primer punto, el lugar de origen de la salvación, versículo 2, el santuario y Sión, ¿no? Y me gustaría, como a manera muy resumida, comentar un poco de por qué Sión, ¿no? Y qué es Sión en este contexto, ¿no? Y debemos recordar que para el pueblo de Israel la protección de Jehová siempre estuvo relacionada con su presencia manifestada en el tabernáculo, ¿no? El lugar que Dios había designado para habitar en medio del pueblo, según nos lo expresa en Éxodo, específicamente Éxodo 25, versículos 1, 2 y 8. Específicamente en el arca del pacto, ubicada en el lugar santísimo, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida, establecieron el tabernáculo en la ciudad de Silo, pero luego de que el arca del pacto fue tomada por los filisteos y luego de vuelta, esta estuvo en la ciudad de Kiriat Jearim. Y siendo David rey de Israel, luego de haber tomado la ciudad de Sión, que es Jerusalén, aquí su mención, ¿no? Sión es la ciudad de Jerusalén, mandó a traer el arca a su casa. Pero debido a la muerte de Usa, por tocar el arca, tuvo temor de llevarla a Jerusalén y estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Luego de esto, al ver que Dios había concedido a la casa de Obed-Edom, había bendecido su casa, David finalmente la llevó a Jerusalén, donde se mantuvo pues siempre, y luego estuvo dentro del templo que construyó su hijo Salomón, ¿no? El nombre de Sión se utiliza en diversos sentidos en la Escritura. Puede referirse a la ciudad de Jerusalén o específicamente al monte donde estaba ubicado el templo o a la Jerusalén celestial, ¿no? Aquí, por supuesto, lleva uno de los dos primeros sentidos, probablemente al del monte, ¿no? Sión era el lugar que Dios había escogido para poner su morada, por lo que la adoración del pueblo estaba anclada a este lugar. Por lo tanto, la ayuda de Dios debía provenir de este lugar porque era su santuario. Por eso el salmista dice: te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Porque Sión era el lugar de la morada de Jehová, el monte de Sión donde estaba ubicado el arca del pacto y posteriormente el templo donde estaba ubicado el arca. En segundo lugar, una condición, la condición para proveer la salvación, que eran las ofrendas y los holocaustos. Directamente relacionado precisamente al santuario están las ofrendas y los holocaustos ofrecidos en ese lugar. Para el pueblo de Israel, las bendiciones y la protección de Dios siempre estuvieron ancladas a su obediencia en el cumplimiento de la ley mosaica, e incluía dentro de sus leyes ceremoniales el ofrecimiento de ofrendas y holocaustos por parte del pueblo, ¿no? Como expresión de su adoración a Dios y con el propósito de alcanzar de Él su favor y el perdón de sus pecados. Entonces aquí el salmista expresa en oración su deseo de que Dios recuerde las ofrendas del pueblo y acepte su holocausto, pues entiende que la victoria en la batalla depende de ello. Así como podemos recordar las ofrendas de Caín y Abel, ¿no? El hecho de que ofrecieran ofrendas no significaba que Dios las aceptara, pues debían hacerlo con la actitud correcta. Y así pues el pueblo debía ofrecer sus ofrendas a Dios de la manera correcta y Él debía aceptarlas para que Él fuera propicio al pueblo y poder obtener ellos la victoria por parte de Dios. Así entonces podríamos decir que en estos 3 versículos el salmista expresa su deseo de que Dios, desde su santuario y con base en la obediencia del pueblo, oiga el clamor de ellos y les conceda la victoria en la batalla. Ese es el deseo de David, del rey David. Luego, los versículos 4 y 5, el salmista parece pasar a unas peticiones más subjetivas, como son los anhelos del corazón, ¿no? Y esto podría parecernos como fuera de lugar dentro de la oración. ¿Qué relación podríamos encontrar entre esto y la oración por la salvación del pueblo? Sin embargo, precisamente no debemos entender estos versículos fuera del contexto de la salvación, más aún siendo que el mismo salmista enlaza las ideas en el versículo 5, porque dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios.
Entonces, por esta razón, no debemos pensar que los deseos del corazón aquí, el consejo y las peticiones del pueblo de los que habla el salmista se refieren a otra cosa, sino a aquellos anhelos que están relacionados precisamente con la obtención de la victoria militar. Es decir, no se sale aquí el salmista del tema de la victoria militar. Entonces podríamos decir que el salmista expresa su deseo de que Dios le conceda al pueblo la victoria en la batalla conforme al deseo de su corazón, a su consejo y a sus peticiones. Y entonces ellos se alegrarán, el rey, y alzará pendón en nombre de Dios. Luego, en los versículos del 6 al 8, expresa un sentimiento de confianza hacia Dios. Y como suele hacer en otros pasajes también el salmista, él conecta su petición con una expresión de confianza en Dios, dando a entender que su confianza en el socorro futuro de la victoria en la batalla por parte de Dios está por demás fundamentada en lo que éste ya ha hecho en el pasado, y que esto es lo que lo mantiene a él firme. En el versículo 6, David expresa no solo confianza por la salvación del pueblo, sino también por la suya, ¿no? Él dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y en concordancia con la promesa que Dios le dio de que establecería su trono para siempre, ¿no? Esa promesa de que su trono siempre estaría guardado, ¿no? El trono de David. Y esto, por supuesto, también en referencia al reinado eterno de Cristo, ¿no? Esa promesa davídica es una promesa mesiánica de que Dios establecería su trono, y era el trono de su último heredero, que era Cristo, que sería rey para siempre, ¿no? No podría, por supuesto, haber reinado mesiánico si el pueblo era destruido o si su linaje real era destruido, ¿no? Los versículos 7 y 8, el salmista habla sobre aquellos elementos terrenales sobre los cuales sus enemigos basan su confianza en la batalla, que son sus carros y sus caballos. Ellos dicen: estos confían en carros y aquellos en caballos. Esto habla él en contraste con aquel que es el motivo de su confianza, que es Dios. Dice el salmista: mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es así como estos elementos terrenales y débiles hacen que ellos flaqueen y caigan, como lo expresa el versículo 8, ¿no? Mientras que Dios le da a ellos la fuerza a quienes confían en Él para levantarse y estar en pie. Estos elementos son, por supuesto, una referencia directa a la posición de un soldado en la batalla, entendiendo que cuando un soldado cae es presa fácil de quien lo está atacando, ¿no? Es decir, de quien se mantiene en pie, significando esto que Dios le da a ellos la victoria que no pueden darle a sus enemigos los carros y los caballos. Dios les permite a ellos mantenerse en pie en la batalla, mientras aquellos caen y son presas fáciles de los siervos de Dios. Finalmente, el versículo 9 es un cierre donde el salmista lanza una expresión de exclamación. Dice: salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Con esto, el salmista reafirma en pocas palabras su profundo deseo de salvación por parte de Jehová y su confianza en ser Dios su socorro para ser salvado en la batalla. Entonces, como les decía, este salmo es un salmo que expresaba una oración del deseo una oración que se elevaba a Dios en el deseo de que Él fuera su socorro, el socorro del pueblo en medio de la batalla. El rey como el comandante designado por Dios para dirigir al pueblo, dirigía al pueblo no solamente en la batalla, sino también en la búsqueda de Dios para que este fuese su socorro, y que desde su santuario viniera el socorro para guiarlos a ellos y proveerles de la victoria.
Gracias, hermano. Gracias a ti, Moisés, muchas gracias. Gracias por dirigirnos en este muy bello salmo, y creo que nos va haciendo esa antesala a llegar a esos salmos tan preciosos del Salmo 22, 23, 24, e ir ya dándole forma al rey, a su labor, a lo que vendría a ser. O sea, creo que son esos salmos que nos preparan para el encuentro con estos salmos que son tan reales, tan mesiánicos. Entonces, muchas gracias, Moisés. Algo que quisiera de pronto anotar allí, y que, bueno, no es un aporte mío. Hace poco estuve leyendo un libro que se llama el Dios de Jacob, y este salmo menciona precisamente de que es bienaventurado aquel que es perdonado, el que es cuidado, y menciona al Dios de Jacob como aparece muchas veces en los salmos. Y un puritano escribió un libro que se llamaba El Dios de Jacob, y si pueden leerlo, les animo a que lo lean, mis hermanos, porque este puritano hacía énfasis en que este nombre se menciona más que cualquier otro patriarca, y habla del Dios de Jacob, haciendo énfasis en reconocer que cómo se mostró Dios a Jacob como un Dios de gracia, un Dios que predestina, un Dios de misericordia, de paciencia. El trato de Dios con Jacob es como tan vindicado, ilustrado a lo largo de la escritura, que se menciona siempre el Dios de Jacob, y hace referencia a eso. Tan representativo para nosotros también, ¿no? Sí, y de hecho el puritano decía eso, que nosotros somos totalmente Jacob, totalmente contrarios a Dios, mentirosos, somos tan Jacob que ese es el título adecuado para nosotros. Sí, no, y de hecho, bueno, para mí uno de mis pasajes favoritos es cuando Pablo habla en Romanos de la soberanía divina de la elección, cuando habla, pues, a Jacob me más esa agua aborrecí. Y es muy difícil entender esto. Pues es fácil decir, bueno, Dios me escogió a mí, ¿no? Pero cuando las personas piensan en por qué no escogió a otro, entonces las personas entran en un conflicto en la justicia de Dios. Sí, porque nosotros no somos Esaú, somos siempre Jacob. Sí, entonces no nos cuesta entender, pero bueno, Dios me escogió a mí, por alguna razón me debe haber escogido. Bueno, la verdad es que no. Muy bello salmo, Moisés, muy bello salmo, gracias, muchas gracias. Sí, mi hermano Moisés, darte las gracias, porque es un salmo muy hermoso, y bueno, tienen mucha razón en el comentario que acaban de hacer y que acaba de hacer el pastor. Aquí en este salmo es precioso el notar cómo hay esa unión de esa unidad del pueblo orando por su rey. A mí me impresiona cómo ellos entendían claramente de qué manera y de qué forma recibirían el favor de Jehová. Entonces, a mí me impresiona mucho la unidad que yo veo del pueblo orando. Ellos están unánimes orando por su rey, y el rey entiende lo que esto significa. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias. Gracias, Yuri. Hola, mi hermano, te agradezco igualmente, al igual que mis hermanos, por tu trabajo, por lo que el Señor te guió a interpretar. Quiero resaltar el verso 7 que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ciertamente, la vida del salmista, no solamente por el Salmo 20, es digna de resaltar en todos los aspectos que haya lugar. O sea, hablamos de David, alguien que ciertamente tenía en quien confiar en este mundo, podría confiar en su ejército, en sus escoltas,
pero él veía en Dios como una porción tan grande, como tan suficiente para él, que no juegue a uno se asombra de la idolatría en la que uno puede caer. Para él Dios era suficiente más que todo lo que él tenía. Era como si dijera, sí, el reino está bien, la posición que tengo está bien, pero mi posición más grande es Dios. Y creo que es algo útil y es un indicador para nosotros de cuáles deben ser nuestros afectos y nuestros amores. Así que mis hermanos, te doy gracias, Moisés. Ándale, y lo dijo alguien que contó a su ejército y pecó al ejército. Sí, no, y creo que también es importante resaltar que la confianza de David no viene, o sea, es evidente que no viene por los elementos terrenales que él tenía, porque su confianza se vio muy expresada, creo que de la manera más limpia como podemos ver la expresión de la confianza de Dios cuando él era solo un muchacho, no tenía ejército, no tenía nada y se enfrentó a los filisteos cuando se enfrentó a Goliat, ¿no? Y su confianza estuvo allí expresada de manera maravillosa, ¿no? Sí. Y como tú dices, el versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, no era como una especie de medidor de la potencia, ¿no? Los carros y los caballos eran la forma como los pueblos medían la potencia de un ejército, ¿no? Y David confiaba plenamente en su Señor. Así es. Mis hermanos, antes de terminar en oración, escojamos o se pueden postular más bien para la próxima semana aquellos que deseen participar. Salmo 21, Salmo 22. Adelante. Pastor, yo puedo ir con el Salmo 21. Kevin, gracias. Muchas gracias. Yo, Pastor. Gerard. Qué bueno. Listo, tenemos entonces 21 y 22. ¿Nos puedes despedir en oración entonces, Moisés? Listo, pastor. Señor, gracias nuevamente por este tiempo, gracias por el estudio que nos has permitido tener del Salmo 20, Señor, y gracias por esta expresión que vemos aquí de confianza y de una oración elevada a ti, Señor, de súplica para ser defendidos en la batalla. Entendemos que nuestro contexto es diferente, pero encontramos maravillosas aplicaciones en nuestra vida de estos salmos, no solamente en el hecho de que podemos ver estos salmos que tienen alguna referencia mesiánica al reinado eterno de Cristo, sino también para nuestra vida, en la confianza en el salmista expresa de ti, de que tú lo librarás en el conflicto, Señor. Y ciertamente nosotros no estamos en batallas, pero sí nos enfrentamos a muchos otros conflictos. Y a través de este salmo podemos afianzar, arraigar nuestra confianza en ti, Señor, y entender que es a ti a quien debemos clamar cada vez que nos encontremos en uno de ellos, Señor. Y a confiar en que tú, así como lo hiciste con David, nos librarás también a nosotros del conflicto, nos darás la victoria en la batalla, en cada una de las batallas que nosotros tengamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a siempre en estos momentos tener memoria de ti, del Dios de Jacob, que así como nos elegiste sin merecerlo también nos podrás dar la victoria cuando en ti pongamos nuestra confianza, Señor, y a desechar aquellas cosas terrenales que para nada nos ayudarán en el momento del conflicto, Señor, sino solo tú, Señor. Solo en ti debemos confiar. Ayúdanos a recordarte siempre, a hacer memoria de ti siempre cuando nos encontremos en estos tiempos difíciles. Bendito sea tu nombre, Señor, y tu Espíritu Santo nos guíe también en cada uno de estos momentos y en cada semana a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.